Bienvenidos una vez más. En esta ocasión, como siempre, nos acompaña Kevin, Canep, Carlos, Camilo. Y el tema del día de hoy es teología a través de los tiempos, culturas politeístas y de nuestra era. Para comenzar, ¿cómo definir el concepto de Dios, de deidad? Hablando de la postura teológica, se desarrolló el lenguaje en los seres humanos según los estudios filológicos de los que gozamos a la fecha. Esto permitió que pudiéramos ser seres capaces de comunicarse, o más bien desarrollar esa comunicación a diferencia de otros animales, de otras especies, y esto nos llevó a un desarrollo cognitivo que terminó en poder sincronizar de manera colectiva, de que pudiéramos formar lo que se llama una sociedad, lograr una organización más compleja que otros sistemas biológicos, como se conoce. El desarrollo del lenguaje, de poder comunicarnos, de poder organizarnos, nos permitió contar historias, crear historias, un tipo de, abro comillas, de superioridad biológica. Bien lo decía Yuval Noah Harari en su libro de Animales a Dioses. Este desarrollo del lenguaje, de capacidades cognitivas y desarrollo intelectual ha llevado a esta organización y con ella creación de ficciones. ¿De qué ficciones podemos mencionar? Las naciones, por ejemplo, las divisiones geopolíticas, el dinero de las empresas, todas esas etiquetas que el hombre a la fecha sigue creando e introduzca nombre de red social de su agrado y etcétera, ¿no? Todas esas, Caner nos dice mucho, todas esas matrix existen. Esta organización de las que les hablo, que este autor Yuval Noah, que también habla del Homo Deus, que lo mencionamos hace un par de episodios, habla de los proyectos colectivos de gran complejidad. Somos seres teológicos, menciona el autor. Somos seres que necesitamos darle un sentido a todo lo que nos rodea. Muy aparte de lo que nos podría decir Nietzsche con su existencialismo, es esa búsqueda de sentido que está en nuestra naturaleza. Bueno, de hecho somos el subproducto accidental del universo. Oparin, en su libro del origen de la vida, menciona la creación, científicamente hablando, ¿no?, del origen del todo, y cómo describe a la vida actual como accidentes dentro del cosmos, que por alguna cuestión teníamos unos grupos ahí bailando de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno y de fósforo, o el CHOMPS que nos enseñaron en la primaria, y de casualidad estaban en agua, de casualidad cayó un relámpago, electricidad, energía y boom. Tenemos la primera célula, la primera vida ancestral y etcétera, ¿no? Todos han visto esa referencia de la célula que se multiplica y se hace una... Sí, la célula que explota según Caifanes. Y bueno, lo hemos visto en Los Simpson, en Futurama, y muchas referencias de cultura pop. Bien, Hawkins decía que el universo se creó porque tenía que ser creado. Y muchos defensores del creacionismo han utilizado la ciencia en contra de ella para explicar el origen del todo, porque si bien lo decía Parménides, ex nihilo nihil fit, que quiere decir nada viene de la nada, en algunas creencias dicen, bueno, si bien es cierto que nada puede ser creado de la nada, entonces alguien tuvo que crear el universo, y bueno, es un círculo vicioso que nunca termina. Entonces, ¿quién crea el universo? Debe haber habido una intervención divina, se puede decir, por no poner nombres. Retomando, Dan Hammer habla de el gen de Dios, que dice que la Tierra no está tan loca, si me permiten decirlo, que hay algún gen apartado de nuestro genoma que incita a unas proteínas, el aumento de producción de unas proteínas que se van a interactuar con neurotransmisores. Los mismos neurotransmisores que se ven estimulados por el consumo de sustancias recreativas, por decirlo de alguna manera, de estupefacientes modernos. Todo, chicos, tiene que ver con un mecanismo evolutivo. O sea, ese tipo de estímulos fisiológicos nos hace ser personas más optimistas, sentirnos bien, sentirnos mejor, y eso nos lleva a mayor posibilidad de supervivencia. Una persona que tiene ganas de vivir, pues
se va a proteger de los peligros y de todo lo que lo acecha. A lo largo de todas las culturas de las que tenemos conciencia y de las que vamos a hablar el día de hoy. Esto es donde yo quiero dividir el concepto de espiritualidad y religión. La religión siempre ha sido cultural, es colectivo, y la espiritualidad es algo individual, es una conexión con el todo personal. Sin embargo, por cuestión que es lo que vamos a platicar este día, diferentes culturas a lo largo de la historia del hombre, la religión ha sido pertenecer a un culto para sentir esa sensación de pertenencia, de convivencia, de interacción con los demás. Es algo totalmente natural, somos seres sociales. Esa es la finalidad siempre de la cuestión religiosa. Por otro lado, por ejemplo, el origen, como menciono, de la religión es cultural, y la energía del origen de la religión es una energía externa, y en la espiritualidad es interna. Llámese meditación. De hecho, tocaremos el tema más adelante, Carlos, si me apoya, de que hemos hablado de Kabbalah en algún momento, que es un complemento espiritual, independientemente de la religión que profeses, es un complemento para eso. Como lo menciona Kevin en otro momento, la creencia o las creencias evolucionan, se van adecuando a la historia y al hombre. Si empezamos en algún momento por mencionar algún ejemplo al aire, el catolicismo, que evoluciona al protestantismo, al luteranismo, los ortodoxos en Rusia, los anglicanos en Inglaterra, ponle de cola que quieras, ¿no? La religión intenta, a partir de experiencias subjetivas, que se plantean una verdad absoluta. Yo estoy muy seguro que en las culturas prehispánicas, sus dioses y su realidad era la correcta para ellos, como fue para los sumerios, como fue para cualquier otra cultura antes de la época moderna. Era su dogma contra el de los otros. Caner nos hablará de eso más adelante, pero estoy seguro que a muchos de las tribus prehispánicas llegaron a pelearse por defender a sus dioses, porque mi Dios es el mejor que el tuyo, porque el mío es el real y el otro no. Y es una guerra que con diferentes nombres se sigue luchando al día de hoy. Como en algunos países que es Emiratos Árabes Unidos, que a la fecha iglesia y Estado son uno mismo. Una falta a la iglesia es una falta legal. Por una falta al credo tiene repercusiones legales, que se pagan con cárcel, que se pagan con multas o lo que tú quieras. Son uno mismo. Al día de hoy, esa es una realidad. Para terminar esta introducción y nos den sus aportaciones, caballeros, sin importar el credo o la manera en que se practique una creencia, siempre la finalidad de un Dios como concepto es confortar, es quitarse la responsabilidad sobre nuestra existencia. La idea de que un Dios existe apacigua a las masas, tranquiliza, da esperanza, permite seguir adelante, y es un concepto muy importante en la historia de la humanidad. El día de hoy buscamos conocer más de diferentes culturas a través de la historia del hombre, que se sigue escribiendo a la fecha, y lleguemos a la conclusión al final del programa. ¿Qué tan diferente es la idea de este concepto teológico de los principios de la historia del hombre al hoy? Que en parte a lo que dices, habíamos mencionado en otro episodio sobre cómo el precio a pagar por nuestra conciencia, por nosotros ser la parte de, abro comillas, inteligente o consciente del universo, es la necesidad de creer en algo superior, porque como dice Camilo, la existencia de un Dios, al menos la mayoría de las religiones de las que tenemos conocimiento a la fecha, es que su función es nos quita responsabilidad. Como creación, nosotros no somos responsables de nuestras acciones, porque pues, el dueño de la granja, el granjero, es el que es responsable de sus crías, vaya. Pero esto es mucho más, va mucho de la mano con nuestras capacidades o dones, digámosle así, como especies, como humanos, el simple hecho de tener algo a que rendirle cuentas, porque yo me atrevo a decir que siento que así como en algún punto fueron reyes a los que les rendíamos cuentas o algunos emperadores que nos mostraban su capacidad para poder guiarnos y llevarnos a cosas mejores, por ejemplo un señor feudal, digámosle, tenemos a alguien a quien responderle, ¿no? Alguien que se va a hacer cargo de las cosas
cosas de las que nosotros no nos queremos hacer cargo y podemos así involucrarnos en algunas otras cosas. Entonces, pasando de eso a cuando ya captamos que los humanos somos solamente humanos, ¿qué sigue? Pues no creo yo que sea todo en la nada, no creo que esté flotando en la oscuridad, me explico. Entonces preferiría como especie tener algo a que rendirle, algo superior, y siento yo que evolutivamente es algo que todos tenemos innato. La diferencia es que muchas veces le hemos dado nombres y nos aferramos con esos nombres siendo los verdaderos, pero esa necesidad de creer en algo, del estar conectado con un todo, es algo ciertamente evolutivo, pues como dice Camilo, pues que si nosotros somos unas personas somos unas especies que tienen la capacidad de golpearse a sí mismos, de abatirse a sí mismos con sus propios pensamientos, entonces para poder salir de esa pelea, el rango opuesto a la voz que me dice no eres capaz, no eres lo que sea, es el Dios, el todo, el universo, la energía, lo que sea, porque debe de haber, evolutivamente hablando, pienso yo, o alguna sensación de pertenencia con algo más grande. No estoy hablando de alguna deidad en específico, ni algún dogma, ni nada. Simplemente ese sentimiento está ahí y se tiene que sentir a veces. Pues muchas veces lo pueden ignorar, muchas veces no, pero es como el hambre. Nos va a llegar porque pues no hemos comido, digámosle. Podemos aguantarla, podemos ayunar, pero ignorarla, incluso la reacción, digamos, fisiológica de que nos dé hambre va a estar ahí, igual con lo de las creencias y pertenencias. Creo que lo que nos quiere comentar nuestro compañero es que no es lo mismo ser creyente a ser religioso. Exacto. Porque caeríamos en un absolutismo. Hablando del hambre, yo no me lo puedo aguantar, ¿no? Quien me conozca. Bueno, complementando lo que nos estaba comentando hasta el momento Camilo y Kevin, el hombre siempre ha tenido la necesidad de crear estas deidades. Voy a hablarles un poquito de historia de lo que es los pueblos mesoamericanos, o el México prehispánico y el actual. Como tal, no es una definición apropiada de decir Mesoamérica, pero aglutina una serie de culturas que se establecieron en lo que es el sur de México y varios países de Centroamérica. En esta área se encontraba dividida en 6 regiones, que son la costa del Golfo, la región maya, el altiplano central, la región oaxaqueña, el occidente de México y la región norteña. Se han hecho variantes, bueno, dependiendo de las investigaciones. Entre estas civilizaciones que se establecieron en la época prehispánica, la que sobresale entre todas es la maya, porque son muchísimas culturas que serían muy largo enumerarlas en este momento. Estas culturas mantuvieron rasgos comunes como la numeración y el calendario, que se diferencian a una forma de medir las cosas y la noción del tiempo. De hecho, el calendario maya era mucho más exacto, que ocupaban pasar 9,000 años para que sufriera una corrección el calendario maya. Algo muy importante que tenía en esa cultura, que era la existencia del cero, que era la representación de la ausencia, que no lo tenían las demás culturas. Fue un gran aporte, obviamente, a las matemáticas, y pues hasta la fecha nos ha servido muchísimo. Que ellos tenían juegos de pelota, del cual se dice que no era como tal un deporte, sino un ritual, haciendo referencia a que estas culturas eran muy, muy religiosas. Este tipo de ritual representaba una fuerza entre los cosmos para mantener un equilibrio en el mundo. Ellos tenían mucha creencia y tenían muchos dioses, pero también ellos, si lo han escuchado, si no lo sabían, recurrían mucho a los sacrificios humanos, en donde básicamente, por decirlo de manera grotesca, era un ser humano quitarle la vida dependiendo lo que el dios pidiera, ¿no? Otro elemento sobresaliente en estas culturas y es la más importante, y que es la que toca este tema de las politeístas, que ellos tenían muchas divinidades, un dominio sobre la humanidad, pero también tenían relaciones astrológicas, y dependiendo de lo que ellos hicieran también en los fenómenos naturales repercutían estas deidades. Ellos tenían la presencia del jaguar, la serpiente emplumada, dioses para el agua, dioses para la cosecha, y por ponerles un ejemplo, Quetzalcóatl, o Cuculcán, Tlaloc, Cochijo o Tachín son diferentes nombres para la misma deidad. La cultura maya se dice que desapareció
Yo recuerdo mucho una amiga, hace más de 15 años estuvimos platicando, ella estaba muy fascinada y me decía que ellos habían viajado, que los mayas se habían encontrado la manera de viajar de este plano a otro, cosa que no se ha demostrado, pero científicamente lo que se sabe es que hay tres posibilidades o tres posibles problemas grandes que ocasionaron que desaparecieran los mayas, que son las sequías, las guerras y la deforestación. Quiero comentar algo acerca de lo que decías de la sangre y los sacrificios. Tengo entendido que las culturas consideraban la sangre, y más las culturas prehispánicas y de Medio Oriente, a la sangre como algo sagrado. De cierta forma, para ellos la sangre era muy espiritual porque era la que le daba la vida al cuerpo, y ellos lo utilizaban para muchas cosas. Por eso que se hacían sacrificios. En muchas culturas el ser sacrificado, más que ser injusto, era un acto al que tú debías de sentirte honrado. Sí, algo de... Las niñas vírgenes que llegaron a ser sacrificadas, en muchas ocasiones hasta ellas sentían placer de ser el sacrificio porque sabían que era algo bueno para su tribu. Hay muchas similitudes entre las culturas, como ahorita comentaste los nombres de los dioses que son el mismo, Quetzalcóatl, Kukulcán. Curiosamente, estos dioses tienen mismas similitudes con otros dioses de otras culturas, como los egipcios, como los nórdicos, el dios Hermes en la cultura griega, el dios Mercurio en la cultura romana, Tot en los egipcios y Noir con los nórdicos. Que este dios es el mismo, viene a enseñarles matemáticas, sabiduría, constelaciones. Todos los dioses de todos los panteones de las antiguas creencias o culturas, muchos tienen muchas similitudes, hasta el punto en el que se cree que muchos podrían ser el mismo dios, pero representado de diferentes formas. Es como tener un teléfono descompuesto en el que de repente aquí en México tenemos la representación de tal dios y no sé, en Europa tiene representación de otro dios, son el mismo dios, pero a nosotros nos llegó el teléfono compuesto de cómo era el dios allá y nosotros lo quisimos representar a nuestra forma y salió de otro modo, pero es el mismo dios porque enseña lo mismo. Pero esos dioses se creían y se veneraban en distintas épocas del tiempo, ¿no? O sea, no es tanto como que pasó de palabra de boca en boca y... Esa es otra. Hay ciertas culturas que coincidieron y, por ejemplo, el hecho de no haber coincidido con la cultura prehispánica hasta... Tantos mundos, tanto espacio. Tantos mundos, tanto espacio. Sin coincidir. Ajá, ¿y qué? Era un conocimiento que se daba de boca en boca. De hecho, la cultura nórdica, así se conoce su mitología. Realmente no hay un texto sagrado como Claro. En el catolicismo, que tenemos lo que es la Biblia. Los nórdicos tienen unos libros que se llaman Edas, pero estos fueron escritos hasta cuando ya estaba empezando la colonización. El Corán y la Biblia también, aparecieron mucho después de cuando hablan sus escrituras. Pero el Corán y la Biblia tienen similitudes con los escritos de los sumerios y también fueron encontrados miles de años después. Con los egipcios también hay similitud en las deidades, ¿no? Son aliens, pues vinieron a traernos de otro planeta. Bueno, Ese es pongámosle un tema. alien, Ese es otro pongamos tema. alien, pero puede ser otra civilización también. No, sí, claro. De hecho, hay muchísima. O sea, hasta ahorita se está empezando a aceptar una teoría que hace años se le reía mucho. Cuando, no me acuerdo el nombre, si se acuerdan ustedes. lo dicen. Terraplanismo. No, tierra hueca, no, pero cuando llega este compa a decir que la extinción de los dinosaurios fue a partir de que una piedrota enorme del espacio llegó a nuestro planeta y chocó con él, la gente, la comunidad científica en su momento se rió de él. Pasó algo que encontraron en Norteamérica, no me van a dejar mentir, que encontraron lo que viene siendo las características perfectas de un cráter mucho tiempo después de la extinción de los dinosaurios. Se creía El tercer crash. impacto, ¿no? Este impacto
que llegó a la Tierra, dice, coincidió con la era del hielo. Entonces, esos cambios climáticos, esa época, todavía no se explican muchísimas cosas, pues, como la Antártida en algún punto siendo verde, o el Sahara incluso siendo más verde también en general. No se han explicado las cuestiones, pues, y también otra cosa con la que coinciden muchas civilizaciones, no solo religiones, son con mitos. Y hay un mito muy famoso presente incluso en la Biblia, incluso en otras religiones, que son los mitos de grandes ciudades siendo sumergidas por el mar. Entonces, el diluvio. Muchísimo. Ajá. Entonces, ¿a dónde voy con esto? En el momento en el que se cree que este impacto cayó en Norteamérica, coincide exactamente con la fecha que da Aristóteles para cuando se hundió la Antártida. Es relativamente otro tema, pero es como un puente hacia una historia que todavía no hemos ni siquiera comenzado a escarbar la superficie. Pero a lo que voy es que como varios mitos pudieron, perdón, lo de los mitos no, sino que los dioses pudieron haber sido algo más como el subconsciente colectivo jugándose sus trucos, pues así como en Europa le veneran de esta manera a estos dioses solamente por ser humanos y querer encontrar lo divino en cosas inexplicables al momento, le ponen un nombre, lo entienden, lo dominan. Y eso es algo que se ha repetido en las distintas culturas. No lo entienden en el momento, le ponen un nombre y por ende lo entienden y por ende lo dominan. Aunque ni siquiera entienden, es mucho más fácil decir, es este compa con su martillo el que está creando esta cosa que me deja ciego por unos cuantos segundos en el cielo de noche. Sí. Lo hace de día y suena y me deja sordo. Son dioses peleando. Pero llega un punto en el que pues, se van conociendo más cosas, ¿no? Pero cierto punto, por la misma ignorancia en muchas ocasiones de las personas que no saben que ese Dios ya tiene un nombre y quisieron tomarlo y usarlo para otro nombre. Por ejemplo, más modernamente, para representar la dualidad, se le llama Baphomet. Es un dios pagano que ha recobrado más fuerza este siglo. Cara de cordero, cuerpo antropomorfo, y tiene una mano hacia arriba y otra hacia abajo, y representaría la dualidad. Sí lo he visto. Okay. Todos yo creo que lo hemos visto porque si tú se lo enseñas a alguien que es católico cristiano, cree que es el diablo. Realmente no. Lo utilizó un ocultista para usarlo en su secta, pero él tomó la imagen de un dios griego que es el dios Pan, que es cordero, carnero, que... Yo creo que es un carnero. Sí. Y es el dios del vino, de las festividades y creo que de la abundancia. Qué chilo. Y posteriormente, los caldeos también tuvieron un dios que era un dios llamado Baal, que era como una vaca, como un toro, y ellos le daban sacrificios de bebés. ¿Oh? O sea, ¿really? Han habido dioses muy, muy similares. Sí. Que en muchas ocasiones la gente los ve y creen que son el mismo. Las culturas lo ven y creen que son el mismo, pero en muchas ocasiones no tienen nada que ver. Ajá. No habla mucho también de eso, de eso sobre nosotros como especies, que casi siempre gravitemos a contar, sin importar tiempo, sin importar geografía, a contar las relativamente mismas historias. Porque como yo lo estoy viendo desde la perspectiva, digamos, shintoísta del japonés, que para los que no saben, no es una religión como tal, sino una serie de prácticas que se implican a base de que no se le llama seguir el camino del kami, pero kami, una traducción muy mala a nuestros idiomas es sí es cierto, una K-A-M-I es una mala traducción, se le da Dios con D mayúscula cuando y esto crea la sensación de lo monoteísta, ajá, como que existe el emperador al que todos los demás le rinden, y lo bonito del shintoísmo es que no existe un dios que sea más poderoso que otro, porque aquí todas las cosas, los dioses son las cosas que nosotros vemos y las cosas que nosotros vemos son dioses. No existe como un nombre específico, nomás Amaterasu, que es la del sol, y pues grandes cosas que han sido ancestrales. Pero si nosotros quisiéramos pensar en un dios de un toilet, por ejemplo, podríamos rendirle tributo a un dios de un toilet simplemente porque se nos antojó. Y lo bonito de esto es que es a partir de, pues primero que nada no exige exclusividad, ¿no? Como muchas otras religiones que se basan en una figura siendo la superior a las
demás, y aunque haya otras dos iguales a él o ella, o como se les llame a los dioses, sigue habiendo uno que es el mero mero, ¿no? Entonces, si no es el titán al que tuvieron que matar, es al que le manda al del océano y al del inframundo, cosas así, pues. Entonces, ver todo eso de las religiones, cómo han coincidido contando las mismas historias de diferente modo, exactamente, me pone a pensar que es como es el viaje al héroe. Está presente en todos lados, exactamente. O sea, es parte de nuestra humanidad el querer rendirle tributo a algo que nos gusta o que se nos hace bonito, diferente en cuanto al shintoísmo y otras religiones reales, porque repito, el shintoísmo no se le conoce como religión, es más como una serie de prácticas para honrar y purificar, vaya. Como la astrología. Y pues, ese es otro argumento, Camilo. El punto, lo bonito es que es simplemente, no es mediante creencias, vaya, es mediante prácticas. Tú no eres un shintoísta por creer que el dios de los closets me está escondiendo al monstruo dentro de ahí, ¿me explico? Quiere que salga. Tú eres un shintoísta porque al tú ver un closet te sientes agradecido con lo que es por el trabajo que está realizando, o con el sofá que te deja dormir con él a gusto, o con el gatito que te escuchó cuando le estabas contando el guión que no te había gustado, pero alguien tenía que escucharte. El punto es que el Dios está en todo, y no es mediante una creencia en el que lo manifestamos, sino mediante nuestras prácticas. Hay lugares divinos, pero no hay ningún lugar que sea más divino que otro. Simplemente es cuestión de prestar, de respetar. Entonces, en donde difieren ahí el shintoísmo de lo que conozco de otras religiones, que repito, no es religión, pero... Bueno, ahí complementando un poquito lo que dice Kevin, no mencioné como tal, si bien lo que era el México prehispánico tenían muchísimos dioses, sí. Kevin menciona algo muy importante, que el padre de todos o el dios de dioses, los mayas como tal lo tenían. Y ese dios de dioses, que era el dios que estaba por encima de todos, se llama Hunabku. Y él pues era la deidad más grande que tenían los mayas. Pero pues sabemos que los que más se mencionan son Tlaloc o Quetzalcóatl. Son como los dioses menores. Exacto, porque son los que controlaban lo que son la lluvia, el maíz, sí, la comida. Claro. Pero ahí, para complementar el punto de Kevin, los mayas tenían sobre todos sus dioses, tenían un dios sobre todos ellos. Y de hecho no solo los mayas o los aztecas, que les daban deidades a los fenómenos naturales, como lo hace el shintoísmo, como lo hacían los egipcios, como lo hacían en el Valhalla, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que define muy bien religión o el concepto de Dios es que el creer no es tener, sino sentir. Y es lo que menciona Kevin, de sentir la esencia de todo lo que nos rodea y ser agradecidos con eso, que se ha repetido en diferentes culturas. Aprovechando, bien mencionaba, cuando la Antártida era verde o el Sahara era verde, hay evidencias de las primeras pinturas rupestres que existen, no sé si ya lo mencionamos en otro episodio, pero si bien es cierto que los hombres de aquella época o la representación del arte es un espejo de su sociedad, ¿tú cómo explicas que en medio del Sahara se hayan pintado rupestres llenas de vegetación, de animales y verde, cuando el Sahara es la región más desértica del mundo a la fecha? En otro tiempo tal vez no era así. Menciona Kevin el ejemplo de la Atlántida, que también desde los griegos ya lo venían mencionando. Como lo menciona Canep, en la mitología náhuatl hay un dios, el origen del todo, haciendo la analogía con los griegos de Cronos, que tienen sus 3 hijos y lo derrocan. Es una historia que se repite en la mitología náhuatl. Como decía Carlos, ¿no será la misma historia con diferentes nombres? Eso no nos toca juzgarlo a nosotros. Son remakes. Son remakes o reboots. Pues sí, más de lo mismo, ¿no? Ahorita que menciona Canep, a mí se me hace muy interesante la estructura o la idea del cero que mencionan las culturas prehispánicas. Se entiende prehispánicas antes de la colonización hispana de Correcto. España, ¿no? El cero y las analogías con el Ouroboros. De hecho, hay una analogía en la Kabbalah judía que menciona al éter, al árbol del Kabbalah. Sé que lo conocen, vieron Evangelion. ¿Saben de qué me refiero, no? Que hace esa referencia que es más judía que cristiana, pero la Kabbalah y las culturas prehispánicas, hablando del cero, hablan de un todo,
Se entiéndanlo como el Big Bang, lo mencionamos en otro episodio, se contenía a sí mismo en un todo. O cuando han escuchado la expresión de que tienes que ver al bosque, no solo al árbol. Si tú tienes un problema con algo, todo lo que te rodea lo conlleva. Si tengo un problema en el trabajo, tal vez no es en el trabajo el problema, tal vez es en casa, tal vez es con la pareja, tal vez es con mis amigos, tal vez es con mi familia. A eso se refiere con ver el bosque, que incluya a todo. Algo muy interesante que menciona Canet sobre las culturas prehispánicas, el sacrificio. Chicos, eso no es muy diferente de otro tipo de creencias. En las judeocristianas se habla de Yahvé, que era una moneda de cambio, que en otras muchas culturas también fue. Si no vieron Midsommar, bueno, Spoiler alert. Spoiler alert. Pero hay otras, como menciona Carlos, lo sagrado que es la sangre, que para otras religiones no vamos a decir nombres, pero es muy importante, ¿no? Y si tu sangre no te va a servir para la vida, es porque tu vida ya dejó de valer. Y cuando mencionan lo de en esas culturas prehispánicas de las niñas que eran sacrificadas, es que sí le daba un beneficio a la familia de esa niña, que años después, en Edad Media, se vio con los castratis. Tú, al dar el niño a la iglesia y permitir la castración para que fuera pues un cantante reconocido toda la vida, sacaba a su familia de la pobreza. Y esa retribución económica o política también se daba en esas culturas. La niña sabía, por eso era un honor para esas personas que dan el sacrificio, porque era una manera de poder salir de complicaciones económicas, si la decimos de esa manera. Y a la fecha, chicos, hay personas que todavía llevan a su familia en sus hombros durante toda su vida, y eso no ha sido muy diferente. Solo, como decía Carlos, le cambiamos el nombre. Caballeros. La historia decía, ahorita me voy a acordar quién decía, pero la historia no se repite, pero sí rima. Oscar Wilde me parece que lo dijo. Y el hecho de lo de cosas como el Sahara siendo verde en algún punto, o la Antártida siendo probablemente de poblarse. Poblada, ajá. Con personas. Gracias. Con personas, ajá, con algún antepasado que todavía no tenemos conocimiento como tal vez. O incluso el surgimiento de continentes nuevos sumergidos. El Doggerland, no sé si lo han escuchado, es una masa, un pedazo de tierra que simplemente se hundió, está en el fondo del mar ahorita. Pero eso nos podría cambiar la narrativa, porque ahorita por alguna razón tenemos la narrativa de que si no ha pasado en nuestros tiempos, significa que nunca va a poder volver a pasar. Entonces nosotros tenemos la narrativa de, por ejemplo, volviendo al cataclismo ese de preera del hielo, nosotros creemos, no, pues pasó con los dinosaurios y significa que con nosotros no va a volver a pasar porque no ha pasado otra vez en nuestra historia. Pero ¿qué tal si pasó en nuestra historia y caput, muertito? ¿Tú qué sabes de los mayas? Tocamos un poquito el tema. Hubo un punto en el que yo no me acuerdo quién fue, que le preguntaron a los mayas que si, o sea, maravillosos de los colonizadores, llegó con un maya y le dijo: ¿qué rollo con tanta ciudad? O sea, que con tanta edificación, qué bonita, ¿cómo lo hicieron? O sea, cuéntenos. Y que el vato dijo: cuando nosotros llegamos ya estaba aquí. O sea, los mayas llegaron a poblar una ciudad que ya estaba, pues, e incluso, nomás a dejar mentir, los egipcios fue hubo una época en el que no podías caminar por todo Centroamérica prehispánico sin 1 kilómetro de distancia, sin ver una mega edificación. Nosotros estábamos, incluso creo que fue Hernán Cortés, uno de los que venían con ellos, que dijo tenían ciudades que podían serle rival a Venecia renacentista. O sea, es increíble de pensar. Y si tú buscas imágenes de cómo era México antes, el centro, es lo que no me gusta de cuando se le da más fama a los sacrificios, porque éramos muchísimo más que los sacrificios, pues, y utilizaron, por ejemplo, los españoles lo de los sacrificios como excusa para poder deshacerse de nosotros. Voy a ser polémico, que dice Kevin que Ajá. solo se mencionan los sacrificios con las culturas prehispánicas, es como mencionar los holocaustos en la Segunda Guerra Mundial. Okay. Es lo único que diré. Sí, o sea, me imagino, es relevante, ¿no? Pero tampoco, ¿cómo juzgas una creencia que todavía no entiendes con los lentes que tu creencia exclusiva te trajo? Me explico. Obviamente, así como nosotros, si fuéramos a Japón y viéramos a gente aplaudir 2 veces antes de pasar por un pedacito de madera, nosotros también diríamos que ¿por qué tan callada la gente? O sea, pero nuestras creencias nos forman el mundo en el que vivimos. El no poder
acceder a esos antepasados que lo más probable es que hayamos tenido, esos antepasados que perecieron en algún cataclismo de otros puntos. Esto es una teoría, obviamente, ¿no? El no tener acceso a eso no nos deja captar que la historia, la vida se entiende hacia atrás, pero se vive hacia adelante. Tú lo El acabas punto de es decir. que Sí, Kevin. no, pero No lo entiendo. era en inglés, pues. Porfirio Díaz. Ajá. Ponle un nombre. Sí, Benito Juárez 2015. El punto es que la manera en la que nosotros podemos, entre comillas, predecir el futuro es estudiando el pasado, porque la historia, como les dije al principio de mi aporte, no se repite, pero claro que rima. Tal vez, el hecho de que el Sahara ahorita sea un desierto es porque gente, de la misma manera en la que otra gente desaprovecha los recursos que la planeta Tierra les da o los agarra en exceso. ¿Qué pasa si también fueron una entre comillas, poniéndonos metafísicos? Claro, ¿qué pasaría si una civilización pasada de la que todavía no tenemos conocimiento llegó a su propia extinción por sus propias manos, de la misma manera que nosotros lo estamos haciendo ahorita? Y pudiera estar enterrada esa tal ciudad. Claro, Ha habido, hasta la fecha siguen descarbando en han Egipto, escarbado en imagínate. lugares y encuentran ciudades. Sí. Ahí tengo el dato aquí que es un dato numérico, apoyando lo que nos dice Kevin de lo que era la grandeza de las culturas mayas en aquel tiempo. Y menciono Maya porque era la más importante de todas. La población durante el periodo más alto fue de 13 millones de habitantes. Otra cosa importante que no mencioné es que los mayas tenían, por así decirlo, lo que conocemos hoy en día como abogados. Y que ellos participaban en la impartición de la justicia. Entonces no eran tan... No éramos unos salvajes, Exactamente, no eran nosotros, tan salvajes. o sea, ¿cómo planea las fotos que ves de Tenochtitlan, del círculo, entre círculos conectando canales? De hecho, con canales? hablando de los canales, tenían ellos todo un sistema de canales que podían abastecer de agua toda la ciudad y aparte lo que es la agricultura, el riego. Londres tuvo que esperarse a que toda su población estuviera sufriendo una enfermedad para decir, tal vez deberíamos de sacar la caca del medio de la ciudad. Bueno, hablando de caca, no sé si sepan También tenían que el término aguas, te vas a golpear, viene de esas épocas en Londres en donde la gente hacía sus necesidades en basinicas o cubetas, ellos abrían las ventanas y gritaban aguas y aventaban todo el desecho orgánico a la calle literalmente, y la calle era un río de desechos. Esa gente nos decía salvajes a nosotros ellos, que teníamos nuestro sistema de drenaje. Los mayas tenían drenaje. Este es un comentario casi al inicio sobre la espiritualidad. Y en otros capítulos anteriores comentamos que del año 2000 al entonces 2001, hoy, que es 2001, ha habido una proliferación de espiritualidad, y abro comillas, porque yo siento que esa palabra o se ha tergiversado, porque ahora cualquier persona que ya no cree en religión, pero sí cree en un Dios y medita en su casa 20 minutos, cree que ya es un iluminado. Yo no creo que sea así. Yo en lo personal considero que la espiritualidad va más allá de creer que tú eres mejor que alguien porque tú sí haces tal cosa que otra cultura hizo o hace, y porque alguien sea religioso es menos que tú. La religión en la antigüedad tuvo un papel muy importante porque ayudó a muchas culturas a prosperar. O sea, fue importante el creer en dioses, en creer en deidades, en tener esa estructura religiosa. Obviamente llegó un punto donde la religión ya no fue necesaria, entonces se tuvo que pasar a otra forma de gobierno. Lo mismo siento yo que pasa ahorita. No es necesario el tener un dogma si no quieres, pero si lo tienes, pues simplemente predícalo y no molestes a los demás. Haz lo que tú quieras hacer contigo y no tengas que sentirte más que los demás. A mí lo que me gusta del shintoísmo es que ni siquiera tienes que predicarlo, porque pues tampoco mucha gente no queremos estar escuchando campanitas de que, hey, mira, así me gusta vivir a mí, tilín, tilín, tilín. Y el shintoísmo, por ejemplo, es solamente mediante prácticas. Pues tú ni siquiera te debes de considerar un shintoísta para rendirle tributo a todo, sentirte simplemente agradecido con todo lo de la, Creo de que la vida. no sé si los toltecas lo hacían también. Ellos tenían una conexión de amor y sentían esa conexión entre cada cosa que existía en el mundo, y también lo agradecían de alguna manera. Me recuerdo una anécdota de un colega que hizo un comercial de payasos
¿Quién será? Hubo una ocasión en la que en la primaria llega pues uno de los payasitos a animar, ¿no? Y dice, levanten la mano todos los niños inteligentes. Aquí su servidor con baja autoestima no la levanta, ¿no? Entonces, ya que la mitad, ¿no? ¿Cuál la mitad? El 90% de la escuela la levanta, dijo, pues ya sé quiénes no lo son. O sea, era un chiste algo fuerte para estar en la primaria. Ya sé. Pero el mensaje se entiende, ¿no? Claro. Una persona convencida de lo que es y de lo que vale no lo está gritando. Ya la psicología puede explicar eso, Carlos, ya nos dirás. Hay una frase que dice el papá de los... El que es rey no tiene que andar diciendo. Esa que frase a mí me soy quedó rey. mucho porque siento que es muy Juego real. de O sea, Tronos, ¿no? Juego de Tronos, Sí. los Lannister que le dice He who al is rey. king. Yo soy el rey, le dice. Tywin le dice a- Tywin al a Joffrey. morrillo, A su nieto Joffrey le dice eso. Exactamente. Gracias, olvido siempre los nombres. Que le dice eso. Yo soy Un rey Camilo, no él es Canep. necesita- Es que Kevin, mucho gusto el del payaso. payaso. The Clown. un rey. No, pues eso. Un rey no necesita decir que es rey, si no, no es rey. Ahorita Carlos menciona lo de los dogmas. ¿Y qué es un dogma? El dogma es una idea que no puede ser negada ni refutada bajo ninguna otra circunstancia. Hay dogmas en la ciencia, hay dogmas en la religión. Les mencionaba Kevin que la religión ha tenido que ir evolucionando y con eso el concepto de Dios. Por ejemplo, que más de alguno de mis compañeros ya ha mencionado católico. Es importante que sepan que hay tipos de catolicismo a la fecha. La original o la primera que aparece es la católica romana. Después de eso aparecen los ortodoxos, que fueron los rusos, que fueron los primeros en renegar del papado, pero no era una cuestión religiosa, era una cuestión política. Entonces, ¿qué hicieron los rusos? Se quedaron con sus mismas costumbres, solo les cambian el nombre a sus santos, por ejemplo. Luego aparece la católica anglicana, que fue totalmente porque al Enrique VIII, rey de Inglaterra en aquel tiempo, la iglesia no lo dejaba divorciarse y él se quería volver a casar. Pero seguían manteniendo esas variantes a que se adecuaran a su época, a su sociedad, a su economía y a su política, etcétera. Yo en sus comentarios recordé mucho una entrevista de Carlos Fuentes años antes de fallecer. Era cuando estaba la candidatura del presidente Peña Nieto, que le preguntaron cuántos libros había leído. Si alguien recuerda esa anécdota, Sí. Carlos Fuentes le pidieron su opinión y dijo: el presidente de los Estados Unidos mexicanos, el que sea, hay 2 libros obligatorios para él que debe conocer: la Constitución, que representa al Estado, y a la Biblia, que representa la religión conocida en el pueblo mexicano por obvias costumbres, porque el político que domina leyes, Estado y domina religión es el fuerte, por decirlo de alguna manera, y eso se ha repetido alrededor de la historia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánto dinero tiene Emiratos Árabes el día de hoy? Allá Estado y iglesia son el mismo. Así que es la fórmula, el viaje del héroe que nos decía Kevin tantas veces. Yo, porque quiero dejarles esta reflexión, esa idea de que hemos dicho, esa necesidad de crear una deidad en las diferentes culturas. Vean esta analogía y denme su opinión. La fe de una persona que va al templo todos los días es la misma fe, es la misma creencia, es el mismo nivel de compromiso que algunos de los delincuentes en Medio Oriente que manejan ataques terroristas en función de una creencia. La creencia es la misma. ¿Cuál es la analogía que tengo aquí? El adolescente albañil de Tombuctú que tiene un Nissan 84, la alegría de él de tener su propio auto es la misma del estudiante universitario de Cambridge o de Oxford que tiene un Bentley Continental. El nivel de felicidad es el mismo. Y hay gente que va del lugar, oye, pero es que ¿cómo pueden hacer eso en el nombre de una deidad? ¿O cómo puedes comparar un Datsun con un Lamborghini? No se trata de lo material, porque lo mencionamos. La creencia no es cuestión de tener, es cuestión de sentir. Sí, los sentimientos no son negociables. Los sentimientos no son negociables. Entonces el factor puede cambiar, pero lo que se siente va a ser lo mismo. Pues no puede ser un poquito. De hecho, les voy a platicar un poquito personal. Mi nombre, lo repito, es Canep. Hola, Canep. Mucho gusto. Mucho gusto. 6 meses sobrio. Generalmente cuando digo mi nombre, una de las cosas más interesantes no es que me digan que no lo pueden pronunciar o cómo se dice, sino que mucha gente
me lo asegura y me dice, es un nombre bíblico. Y yo sonrío y les digo, no, ni se imagina de dónde viene ese nombre. Ese nombre yo digo que es mexicano porque proviene del maya. En el maya, aparte de las deidades, tenían ellos símbolos, y entre los varios símbolos que tenían, hay uno que es el Can y hay otro que es Eb. Mi padre por ahí leía mucho de joven. Confirmo, me heredó muchos libros. Sí, muy buenos, por cierto. Y él empieza a jugar con estas palabras, y junta la palabra Can con la palabra Eb. Al leerlo juntos se pronuncia Caneb. Y para traducirlo un poquito, podemos decir que Caneb es colmillo de serpiente de origen maya. Venenoso. Coqueto. Y audaz. Algo así. Slytherin. Y ahí les externo, Caneb y Kevin, hay una discusión de tiempos inmemorables entre Carlos y yo, entre otras. Yo siempre he sostenido la idea de que si Dios existiera, sería mujer. Creo que ya lo he mencionado, Sí, lo he por mencionado. toda esa relación de femenino, ¿no? La vida, la tierra, naturaleza. Exactamente. Sin embargo, hay una postura interesante de Carlos que menciona que es hombre. Pero ¿cuál es el argumento, Bueno, Carlos? mi postura no era que era hombre, mi postura es que es andrógino, que no tiene sexo. Porque realmente para crear vida tú necesitas de la semilla y de la tierra. Necesitas a un hombre y a una mujer. Y el hecho de que se llame la vida, la tierra, y que sean femeninos, siento yo que es más en el contexto de nuestra lengua. Así se pronuncia. Desconozco cómo El se tierra. dice en otras culturas o en otros idiomas, pero mi postura es que si existe un ser creador, es sin sexo realmente, porque realmente uno necesita tanto del hombre como de la mujer para crear una vida. Sabemos que se gesta en el vientre femenino, De las hembras, ¿no? pues sí, A excepción de uno que otro animal por ahí que creo que El caballito, de mar, Caballito de son mar. los hombres quienes están embarazados. O Cosmo, de los Padrinos Mágicos. El vocalista de No Rasmus. entiende, está muy grande ya, Canep, perdón, es cierto. El Padrinos Mágicos es una caricatura, güey. Directo Muy bonita al- de Nick. Como lo menciona Carlos, ahí a lo largo de la historia hay bastantes personajes. Por ejemplo, con el discurso filosófico que plantea Santo Tomás de Aquino, que si él decía que todo lo que él miraba era imperfección, por lo tanto, lo que yo no puedo ver es perfecto. Y si yo no puedo ver a Dios, tiene que ser perfecto. Esa es una discusión filosófica, ¿no? Fuera académica incluso. No lo quiero comentar en este programa, lo busco. También está la discusión de Epicuro, que trata de desacreditar esta posición. Aquí lo que a mí se me hizo interesante fue lo que propone Descartes cuando habla de la res cogita. ¿Alguno ha escuchado la famosa expresión de cogito ergo sum? Pienso, por lo tanto existo. Una mala traducción que dicen después, no sé cómo. yo luego. Pienso por luego. tanto Luego. existo. Lo que luego. pasa es que en España luego es por lo tanto. Ajá, Y como ok. todos los libros en español que se leen aquí en México son doblados allá en España, son traducidos en España, ¿para qué pago otro traductor? Nomás copio y pego, ¿no? Copy paste. Y les ha pasado, no Hasta existe. la fecha hay mucho revuelo sobre las traducciones, tanto actuales o doblajes en español. Hostia. Sí, pero no es que realmente ahorita con eso de la literatura es muy difícil que tú leas un libro aquí en México, en Latinoamérica, con traducción hecha en Latinoamérica. Lo hacen en España y te lo venden aquí y se acabó. No sé si me explico. Sí, Sí. Ahorita que estoy leyendo ¿cómo se llama? El que leyó El asesino de John Lennon. El guardián entre entre centeno. Es un libro bastante divertido, coloquial. No sé cómo lo llevó a asesinar a Lennon, pero ¿qué quiero decir? Que todo, como es coloquial el lenguaje, es un lenguaje de España. No sé, o sea, si se hiciera una traducción aquí fuera bastante... Y falta saber de qué región de España también. Sí. No, es correcto, no, es correcto. Es que también tenemos que entender que el lenguaje al mismo tiempo nos limita. O sea, no lo damos ya como algo por sentado con lo que nos comunicamos, pero hay cosas que el lenguaje, por De el hecho- simple hecho de darle un concepto, lo cancela, pues. O sea, cosas como el caos, por ejemplo. Hay muchísimas cosas que podrían entrar o clasificar como caos, pero hay hecho, muchas malas traducciones. Yo tengo un compa que habla 7 idiomas. De repente me empieza a hablar en otros idiomas y él siempre hace analogías entre lo que significa una palabra con el significado de otra palabra y la similitud con otra palabra de otro idioma. Ajá. Y dice que en su cabeza es como tener viviendo a 7 personas dentro de él. Así como un split cualquiera. 7 personas. Sí, lo sacaban del grupo de latín, el profe, porque le molestaba que hicieran analogías con otros idiomas.
De hecho, me contaron. Sí, el primo de un amigo. El amigo de un amigo. Y bueno, estas, si lo han notado, y hay un concepto que no han mencionado, que es el agnosticismo. Que yo creo que es una manera, nunca se concluye, ¿no? Pero el agnosticismo, Ethan Hawke, en la película de Regresión del 2015, me gusta mucho cómo lo define su personaje, no creo que lo haya escrito, pero dice que el agnosticismo es una persona que quiere creer pero que no puede. Hay muchos conceptos, varían según el autor, pero lo interesante es que 2 años después Ethan Hawke hace otra película que es el First Reformed, que es un sacerdote católico con una crisis de fe. Es una película con Amanda Seyfried. Fuera de las creencias de cada uno, es una película, no voy a decir oscura, porque no es con ese toque kafkiano o de Lovecraft, ¿me explico? Pero tiene mucha reflexión personal, que es lo que nos decía Carlos. No confundamos o no maquillemos el concepto de espiritualidad. Sí se te vende como una película, no, es que no llega a ser religiosa, ¿no? Yo creo que ni siquiera se menciona el concepto, pero nos invita a una reflexión de qué haces con tu vida. Igual yo sí la recomiendo como colegas, porque el final es muy polémico, es excelente el final, no se lo voy a decir, pero es un final de discusión de horas, bastante bueno. Sí. Muchas veces, perdón por interrumpirte, pero muchas veces considero yo que las religiones, como dije ahorita previamente, forman el mundo que vemos y en el que vivimos. Pero por ende también se me hace que vale mucho la pena el analizar la narrativa que se cuenta una persona como creyente de X religión. ¿Bajo qué narrativa estoy existiendo en este mundo? Dependiendo de qué religión es la que practico. Muchas religiones se basan en, como ya mencionamos previamente, en quitarme yo la responsabilidad y pasarla a una entidad, por ejemplo. Cuando han habido otras religiones que era más como solamente rendir tributo o respeto a cosas que puedo observar y ver. ¿Qué narrativa nos podría contar qué religión? Porque así como hay alguien agnóstico, por ejemplo, ¿qué narrativa cuenta psicológicamente hablando? ¿Qué narrativa se está contando en su mente siempre? ¿Bajo qué principios se rige esta persona? Por ejemplo, una persona muy religiosa que dice, es que el argumento que muchas veces escucho es, pues si no le haces caso a X libro o a X deidad, significa, o sea, bajo qué leyes vives, pues, bajo qué reglas sigues, pues, a qué le temes, entre comillas. ¿Sí me explico? ¿Qué narrativa sigue a alguien que no tiene temor de una deidad o que no tiene una promesa, por ejemplo? Solamente por existir tiene una promesa de que si no le va bien en un plano existencial, cuando se acabe su tiempo en este plano existencial va a pasar a otro que va a ser mucho mejor. Cosas así, pues. Sócrates hablaba de la inmortalidad del alma, ahorita que mencionas eso, y hacía la analogía de que, bueno, si algún cuerpo físico es caliente, fue frío en algún momento, y si fue frío fue caliente. Entonces, si la vida lleva a la muerte, entonces la muerte puede llevar a la vida. Claro. Es un discurso filosófico muy interesante, lo pueden buscar, pero oye, el shintoísmo algo habla de eso, el budismo habla de eso, el hinduismo habla algo de eso. Coloque religión que quiera. Pero, por ejemplo, y estoy de acuerdo con ese dicho, pero la vida no necesariamente significa conciencia. Entonces, muchas veces hay religiones, hay pequeñas ramificaciones de ciertas religiones o prácticas que nos prometen desde que existimos, nos crean una personalidad de entitlement, de que merecemos algo solamente por existir. Entonces ni siquiera necesitamos trabajar muchas veces por ello, solamente por existir, y si a veces en algunas con alguna muestra de X tipo de sentimientos, arrepentimiento, gratificación, lo que sea, vamos a poder obtener la promesa más grande, la promesa con L mayúscula. Entonces hay otras religiones, como volviendo al shintoísmo, donde
donde se cree que la vida da origen a la vida, porque la muerte indica presencia de vida, tanto como la vida indica presencia de muerte. Frío, calor, calor, frío, arriba, abajo, o sea, es una dualidad. Es la dualidad, exactamente. Entonces, el creer es donde vuelvo con lo de las narrativas. ¿Cómo cambiaría alguien que vive su vida creyendo que merece algo solo por existir y respirar a alguien que existe sabiendo, hablando hipotéticamente, ¿no? Alguien que existe sabiendo que la vida que vive es la única que va a tener y que lo mínimo que puede hacer como especie es siempre estar agradecido porque lo de mañana no está asegurado. Entonces son narrativas diferentes y claro que me estoy generalizando en ambas, pero esa es la pregunta con la que me gustaría a mí dejarlos a ustedes que escuchan. ¿Cómo cambia la narrativa de mi vida dependiendo de la religión o las prácticas religiosas o espirituales que yo practico, digámosle? Sí, de hecho, Kevin, se me hace interesante comentarlo, no sé mis compañeros si me lo confirman o me lo refutan, que es que aquí en México, no sé si sea cultural o viene de la religión, es la creencia de que se tiene que sufrir, aquí el mexicano tiene que sufrir para tener algo. Religión. No sé si sea cultural o ambas. Tienes que entender que la cultura es parte de, o sea, son simbióticas, creo yo, la religión y tanto la religión como la cultura. O sea, incluso más que el arte, pues, porque el arte es más como el producto que sale de una cosa, o sea, como, no sé, el jugo que le sale a la naranja es el arte para la humanidad, pero la religión sería más como la naranja, exactamente, la cáscara de la naranja, pues. Son una misma, creo yo. Hay algo que se le llama huella transgeneracional, que sería remitirnos a la huella que dejaron nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos y así sucesivamente, y que esas huellas vendría a ser lo que ellos dejaron como descendencia en nuestro ADN y en el inconsciente colectivo se va a quedar plasmado. Entonces, si hace 2 generaciones un descendiente mío le robaron unas tierras, yo en esta vida voy a sufrir por algo similar simbólicamente. Simbólicamente hablando, yo voy a sentir lo que mi antepasado sintió en el momento que me roben un carro o me roben una casa, y yo voy a tener el mismo sentimiento porque eso se quedó plasmado en mi huella generacional, está en el inconsciente colectivo, vaya. Ahora que lo traspolamos a la cultura, pues ¿qué le hicieron a toda nuestra cultura, vaya? Le quitaron sus terrenos, le quitaron su oro y todo eso se quedó en una huella transgeneracional. Es como si ahora lo estuviéramos teniendo presente, vaya. O sea, se queda ese sentimiento en el inconsciente colectivo. Exacto, y volvemos con lo de la narrativa. O sea, mucha gente, incluso aquí en México, yo he visto muchísimos videos que me manda mi papá o que me topo en Facebook de el japonés es próspero porque bla, 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 y el hábito de un japonés, admirando muchísimo la cultura japonesa, pero se me hace que nosotros siempre hemos tenido como que los rasgos para hacer eso, solamente que ahorita estamos muy cegados. ¿Por qué se marea una persona cuando está en un barco? Se marea porque lo que está viendo no coincide con lo que está sintiendo. O sea, cuando hay una discrepancia entre lo que se está viendo y lo que se está sintiendo. Entonces, siento yo, igual no me voy a atrever a comentarlo, pero siento yo que esa misma narrativa, nosotros como, digámosle, seres de esta tierra, de esta cultura, hablando antes de las religiones, nosotros ya traíamos una narrativa, un set de costumbres ya preestablecidos, digámosle, algún tipo de memoria genética, digamos. Un starter pack. Ajá, ándale, exactamente. Nosotros ya teníamos un starter pack, pero ¿qué pasó? Llegaron y nos quisieron implantar una ideología. Nos plantaron esa ideología y luego, ¿qué pasó? La aceptamos. Que si nos está yendo relativamente mal, entre comillas, a pesar de tenerlo todo como país, hablando de riquezas. Ajá. Como dijimos al principio, todo se repite. Exactamente, entonces esa narrativa de que nosotros fuimos los que perdimos, nosotros fuimos los que esclavizaron, nosotros fuimos a los que les quitaron las tierras, a los que eliminaron la cultura, a los que, ya sé que yo no tengo el derecho de decir nosotros porque estoy bien blanco y Camilo te estoy viendo reírte. Están escuchando hablar a un alemán. El alemán nos está tirando. Sí, eso imagínense una raza pura, es quien está hablando, Kevin.
Sí, estoy hablando en mi quinto Es como idioma, español. el de sangre por sangre, el Miclo. Miclo, sí. Miclo. Es como el Miclo mexicano. Bueno, El punto es que me incluyo simplemente por el beneficio de la tierra en donde me tocó crecer. Pero tenemos cosas que también se nos quisieron erradicar: el celebrar a nuestros muertos, el rendirle tributo a nuestra tierra. Ya no se le puede hacer de ese tipo. No, y ni siquiera hablemos de las que no se conservaron, pues, porque quemaron hasta nuestros registros, nuestros libros, nuestras escrituras, como hasta un 80% se me hace que fue de lo que se deshacieron. Pero hablando de otra cosa, ¿cómo cambia esa narrativa? Pues cuando lo vemos todo en el largo, en la foto completa, como en Code Geass, son imperios que llegan y hacen su narrativa y le imponen y ya. Lo que Kevin quiere decir es que nos tocó el juego en modo difícil. Exactamente, sí, nos tocó en modo en experto. Legendario, una cosa así. ya no puedo decir el pasa el FIFA, no es campeón del Cruz Azul, ¿eh? Que es el último nivel. Es cierto. Pero- ¿Quién sabe qué nos espera ya con Bueno, esa victoria? eso que menciona Kevin, mi abuela le dice malinchismo. Ese es el concepto que estaban buscando. También. Ahorita retomando lo que menciona Carlos de las culturas prehispánicas, quiero hacer un hincapié que creo que a Canel se le pasó a comentarlo. Cuando se da la colonización, nótese que los españoles conservaron a los nobles. Sí hubo genocidio, pero a la nobleza la respetaron. Y de hecho fueron el conecte intercultural con la nueva administración y los que estaban. Y eso quedó muchísimo tiempo. Uno de las anécdotas muy tristes que no se conocen, lo investigan si gustan, es que en el lugar donde llegó el pueblo nómada y se estableció para construir la ciudad, que bien decía, no, tienes que construir donde el águila devore a la serpiente. Hay un McDonald's ahí el día de hoy. Es por el Zócalo de la Ciudad de México. Si se van por viendo por Bellas Artes, Sí. la calle de los Azulejos. Bueno, no sé si lo cerraron por pandemia, discúlpenme, pero ¿qué tipo de respeto a las raíces son esas? Y eso es algo que no solo define al mexicano, sino al latinoamericano. Ese malinchismo, ¿cómo necesitas la aprobación del otro? Llámese cultural, social o Sí. teológico. Como lo mencionamos en un capítulo anterior, el mexicano es el que tira más hate al mexicano. No, y luego es que también somos como, o sea, nuestra cultura en general con la que nos quedamos es como una bastardización de dos otras culturas. Pues tenemos la que ya estaba aquí y tenemos por la que queremos ser aprobados, pero no queremos estar realmente en ninguna y no cabemos en una completamente. Entonces estamos como en ese limbo, mareados, porque lo que vemos no concuerda con lo que sentimos. La historia de mi vida. Sonó más triste la segunda vez. Bueno, para despedirnos, muchas gracias por el episodio de hoy, caballeros. Hay algo que no se mencionó, me extrañó, Carlos, pero bien decía Kevin que el arte es el jugo, ese jugo De la naranja. de la naranja, llámese media naranja Estado, media mitad religión. Nótese que en las culturas politeístas la religión era un objeto de culto dentro del arte. Solo se componía para las deidades. Sí. Pintura, música, edificaciones con las prehispánicas. Claro. Todo era en función de esas deidades. O sea, es lo que mencionamos al principio del programa, el concepto de Dios, que somos seres teológicos, darle sentido a todo, nos ha permitido desarrollarnos como especie, como sociedad. Sí. Todas esas construcciones, todas esas pinturas, y ni hablar del Renacimiento, que es una de las épocas más relevantes en la cultura de la humanidad por un desarrollo científico, intelectual y artístico Llevado de la mano de... de la iglesia. O sea, todas las pinturas grandes o el inversionista era la iglesia, ¿no? Sí. Pues gracias a esos patrocinadores logramos conocer a Leonardo, a Michelangelo y todas las tortugas ninjas que ya las conocen. E incluso, con todo mi pesar, es por renacentismo cuando nace la ópera, hecho por intelectuales en Venecia, que estaban patrocinados por el credo, que habían hecho dinero con eso. Sí. Yo quiero comentar esta reflexión y la investigan, de mis culturas favoritas, que es la Sumeria. La Sumeria
que se cuenta que fue una cultura antes incluso de los egipcios, que es la primera gran cultura por el florecimiento que tuvieron y el imperio que lograron. Según su cultura, hubo un momento en que en un planeta, según sus creencias, hubo una civilización, que lo mencionaba Carlos, que se desarrolló tanto su tecnología que llegó a destruir su propio hábitat. Analogía 2021, ¿no? Entonces ellos, al haber sacrificado su hábitat comprometido el hábitat por el avance de su tecnología, tuvieron que salir al espacio a buscar oro. ¿Por qué el oro? Porque el oro es un excelente repelente de radioactividad. Como habían desaparecido toda su capa de ozono, su biosfera, donde podían estar vivos, tenían que construir una nueva capa. Y, oh sorpresa, ¿dónde había oro? En el planeta Tierra. Debido a su avance intelectual de esta civilización extraterrestre, ellos en sus ideales, si ellos tomaban algo, hay que regresarlo. Entonces, si llegaban a otro planeta, llámese planeta Tierra, tomaban el oro que necesitaban para poder salvar su civilización, crear su nueva biosfera y no morir y no perecer como sociedad. Ellos encontraron a un neandertal, o sea, la humanidad en pañales, y dijeron, bueno, con nuestros avances creamos un híbrido entre el neandertal y nuestra especie. Y las creencias es que de manera artificial y con toda su tecnología realizaron ese híbrido. Al día de hoy, que lo he comentado con muchos compañeros en biología, hay un abismo biológico. ¿Qué significa eso? Les digo, tenemos neandertal y ya te aparece el Homo erectus. Oye, ¿cómo pasamos de una manzana a un refresco de cola? ¿Cómo? ¿En qué momento? Eso es una analogía muy tonta, ¿no? Pero tiene sentido. Pero no hemos podido conectar punto A con punto B. Hacemos malabares para... Narrativa. Sí. No, es que la narrativa es la respuesta. Exacto. Esta es una respuesta bastante disparatada, pero sigue siendo una respuesta a ese origen. Creo que hay más para escarbar sobre ese tema, pero ya sería desviarnos del tema principal. Por ejemplo, podríamos mencionar Nazca, al doctor Cabrera y las piedras. No sé si las han escuchado. Las piedras del doctor Cabrera. No las he escuchado. Es un doctor que de repente le regalaron una piedrita que recolectaron unas personas y las vendían. Ajá. Entonces él estaba estudiando y encontró un animal extinto en una de esas piedras. Entonces a él se le hizo muy raro que una persona que hacía artesanía hubiera podido dibujar a un espécimen extinto, también hecho, porque es como esas personas apenas saben leer, claro, y a medias, ¿cómo es que lo conoce? Entonces empezó a indagar y tiene creo que más de 5,000 piedras que él fue recolectando, que supuestamente estaban enterradas. Se me olvidó el nombre del lugar. El punto es que él las recolectó. Okay. Y en esas piedras él las fue acomodando y cuentan la historia de cómo se creó la vida. God damn. De ahí Oparin sacó su libro. No es cierto. No sabía. Igual, incluso hay civilizaciones. Göbekli Tepe, creo que la estoy pronunciando bien, espero, no sé. Pero es una civilización que se cree que, por ejemplo, la agricultura empezó con Mesopotamia, si mal no recuerdo. Mesopotamia es la primera gran civilización. Esta cultura empezó cuando ni siquiera cuando ni siquiera existía la rueda. Ni siquiera había registros de la rueda cuando esta cultura ya había dominado la agricultura. Y hasta la fecha siguen escarbando y encuentran las edificaciones que ellos tenían, y mismo de todos, piedras muy grandes como para ser movidas o creadas con los instrumentos de esa época. No, pero es que lo hacían mediante esclavos. Ok, pero ¿cómo explicas la otra edificación de estos güeyes que crearon a partir de una piedra? O sea, fueron formando sus templos en una piedra. O sea, la piedra le iban quitando pedazos para crear sus templos. Y lo más chistoso es que ese tipo de construcciones obviamente generarían pues residuos, ¿no? Porque estás bichando a una piedra. Pero no hay ningún rastro ni en la cercanía ni en la lejanía de piedras ahí en plan de... Disculpenme, compañero, es que es alemán y no maneja bien el español. Sí, pues le salió la traducción ahí. Desnudo, disculpen, están desnudando. No, y tanto así que esas edificaciones... Aquí en México decimos encuerado. Sí. Bichi es lo culichi. Barras. Se repiten esas civilizaciones o esa similitud astrológicamente, tanto en los mayas como en el egipcio. Las estructuras son muy similares en construcciones, incluso en tamaños, también en lo que es la base, más que nada son muy similares,
porque fueron el lenguaje universal. No sé si me lo dicen, me lo confirman, es las matemáticas. Entonces, matemáticamente, el área de las bases de las pirámides son casi idénticas. Junto con las prehispánicas, ¿no? Sí. Que son... Sí, hay son muy parecidas, muchísimos miles de años de diferencia. Sí, hasta en Japón se han descubierto pirámides que todavía no excavan. Hay pirámides en todo el mundo. Exactamente, y de hecho muchas de las cosas que se creen, una de las cosas que se creen también Dicen es que ahí son los portales. Alguien ahí Yo había que son escuchado. concentración de energía muy grande y que antes eran portales para viajar. Sí había escuchado eso. Dark. Sí lo había escuchado. No spoileen, bueno, fue el comentario que iba a hacer, la neta. Y la juventud. Nagdulish. Natürlich. Caballeros y audiencia, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Decidimos extendernos un poco más para informarles que cerramos la temporada con el siguiente episodio, la siguiente semana. Posiblemente tendremos un poquito de expansión en estos últimos episodios para tratar de recrear todas nuestras inquietudes que no nos dejan dormir hasta la fecha. Yo quiero hacer una última recomendación. Hay una serie de Jude Law que se llama The Young Pope, el Papa Joven. Sí, ok. Y bueno, tiene una secuela, pero hay una reflexión muy, muy interesante. Para mí es el mejor papel de Jude Law. Búsquenla. Okay. Es una serie muy corta de 10 episodios. Que él llega a ser el papa más joven de la historia en este universo, que se bautiza como el Papa Pío XIII, después del que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, que fue el 12. Bueno, hay mucha polémica alrededor de esta serie y cómo retrata al Vaticano. La cosa es que él como siendo el papa, le llegan cartas de los niños de todo el mundo. Entonces un niño de no sé qué parte del mundo le pregunta que le explique qué es Dios. Y él le contesta la carta al niño y le escribe: querido niño Thomas, piensa por un momento en lo que más te guste. Piensa en un momento, cierra tus ojos e imagina lo que más te haga feliz, lo que sea. Cualquier cosa, tu juguete favorito, estar con tu papá, cualquier sentimiento. Eso es Dios. Muchas gracias, caballeros. Feliz jueves. Feliz jueves. Feliz jueves. Feliz jueves.